got something that might interest you. Me he estado fijando, gente, que a pesar de que el retumbar la Tierra, este concepto, ya había sido mencionado anteriormente en la serie bastantes meses o años de antelación, hay gente que todavía no tiene muy claro exactamente cómo funciona, y pese a las explicaciones que he ido dando, he pensado que sería la ocasión para darle este vídeo, un explicado. No hace falta que diga, gente, que como siempre, estos vídeos contienen grandes cantidades de spoiler y te recomiendo ver hasta el capítulo 122 si no quieres llevarte una decepción. Sin más dilación, comencemos. Para poder entender lo que es el retumbar la Tierra tendríamos que ir paso a paso. El primero sería hablar de las murallas de Paradise o las murallas de la Isla Paraíso. Estas son unas tres estructuras colosales que están ubicadas en el centro, o al menos en una parte no especificada exactamente, de la propia isla. Se sabe que tienen una altura de unos 50 metros de altura, un poco inferior a los titanes colosales, y que tienen una forma curiosa en su construcción, debido a que no presentan marcas de ningún tipo, de que hayan sido pues cimientos o cualquier otro personal de obra, nada, es como si simplemente hubieran estado ahí y no se explican ni su origen. Cosa que hasta el final de la serie, ya más adelante empezó a darse a entender y explicar sobre todo cómo fue que fueron construidas. En referencia a sus nombres, son llamadas María, Rose y Sina, en honor a las tres hijas de Ymir Fritz, y han sido consideradas como diosas protectoras. De hecho, todo esto considero que puede haber sido un pretexto para que de esta manera el culto de las murallas tenga influencia política y religiosa suficiente para, en cierta manera, conseguir apoyo del público, porque sabed, gente, que el impacto y las cosas religiosas normalmente pueden generar un impacto social bastante fuerte, y de esa manera pues evitarían que cualquier soldado o cualquier otra facción de alguna manera quisiese pues modificarlas, que esos son los problemas que han tenido, con los cuales pues por culpa de cañones o estructuras que les pusieran encima, pues había riesgo de que por un casual se rompiera y se viese lo que había dentro, que eran en realidad millones de titanes colosales inactivos. Bien, ahora es cuando vamos al retumbar, especificado como un plan. En realidad es un plan de emergencia que se diseñó por Karl Fritz, el rey número 145, el cual digamos que buscaba mantener una especie de paz gracias al miedo que podía existir entre Erdia y Marley. La gracia era que Karl Fritz, después de la Gran Guerra Titán, abandonó a una gran cantidad de erdianos, mientras que a una parte pequeña se la llevó hacia la isla, donde estableció allí la nueva capital erdiana. Dejando de lado los 8 poderes, aprovechó el titán fundador y los conocimientos que habían para, digamos, realizar una especie de sacrificio en masa, utilizando planos y diferentes cosas mediante métodos desconocidos que hasta el día de hoy no han sido especificados. Consiguió 10 millones de colosales, los cuales pudieron realizar el endurecimiento. Realmente no se sabe si todo esto fue hecho con un mismo grito, pero si contamos que el titán fundador, en manos de sangre real, después de haber sido heredado solamente por esa línea de familia de sangre, pues igual podría haber sido posible. Pero descontando realmente este hecho y cómo son los titanes, el objetivo era, digamos, promover este miedo. Como Erdia y Marley ahora mismo estaban separados por estas murallas, la gracia de Karl Fritz era que directamente ni Erdia pudiese utilizar los titanes para su favor, ni que Marley tampoco pudiera reclamar el fundador para sí mismo. De esta manera, en caso de que uno de los dos bandos decidiera pues utilizar el retumbar, provocarlo o de alguna manera causarlo de forma indirecta, al intentar exterminar cualquiera de los dos bandos, se provocaría que los colosales liberados al final acabarían destruyendo el mundo, y seguramente un titán fundador no sería capaz de detener todo esto, y ahora explicaré por qué. Bien, estas son 4 preguntas que normalmente suelo ver cuando se hace referencia a las murallas o al retumbar. Estas son: la primera es ¿por qué los colosales están mirando hacia adentro y no hacia afuera? Pues es básicamente por eso. Si una persona intentase liberar los colosales para que estos fuesen hacia Marley, como estos están mirando hacia adentro, se enfocarán directamente en los humanos de Erdia, con lo cual, de esta manera Karl Fritz se está asegurando de que Erdia sea lo primero en destruirse, y de esta manera los poderes no puedan ser aprovechados por gente mezquina dentro de la propia Erdia. El segundo punto sería ¿qué tipo son exactamente los colosales del muro? Pues no se ha especificado, y de hecho ni siquiera yo sabría decírtelo exactamente, creo que nadie puede saberlo. Solamente se pueden confirmar que son titanes del tipo colosal, de los 60 metros comunes, pero que pueden realizar de alguna manera el endurecimiento. Se desconoce cómo se han podido crear 2 titanes puros con estas capacidades, o si directamente cualquier titán es capaz de realizar el endurecimiento solamente con la voz del fundador. Es algo que se desconoce hasta ahora. El tercer punto es ¿por qué 10 millones? Sí, al principio la traducción mostraba que era un millón, pero en realidad se refería a millones, y la cantidad eran 10 millones.
aunque no sabría especificar realmente si es cierto que estos cálculos son verdaderos. De hecho, gracias a un suscriptor o un fan que puso ciertos datos, señalaba que, contando los distritos y las murallas, no se llegaba ni siquiera al 500.000. Entonces, es una cantidad que pienso que es exagerada y quizás ni siquiera se tuvo que decir la verdad. Pienso que es más probable que Karl Fritz decidiese decir una mentira de 10 millones, porque de esta manera es un ejército que ni siquiera el ser humano sería capaz de equiparar con toda la tecnología de la humanidad, al menos en ese momento. Y el cuarto punto sería cómo es que los colosales podrían salir de la isla si está el mar. Pues básicamente caminando por el lecho marino, es decir, irían caminando por bajo la superficie y al final pues saldrían por el otro lado. Ten en cuenta que los titanes obedecen siempre la última orden que se les dicta. Entonces ellos seguirán caminando a no ser que se pierdan o sean asesinados de un ataque en la nuca y podrían llegar a salir al otro lado del mar y seguir arrasando sin parar. Bien, ahora vamos al punto de cómo se tiene que activar el retumbar. Bueno, tengamos en cuenta que Karl Fritz creó este plan. Era, digamos, una especie de plan de emergencia, como te he dicho antes, para evitar que Erdia y Marley siguiesen peleándose, porque de esta manera tenías como una barrera de miedo que podía destruir ambos bandos. Pero claro, era una responsabilidad demasiado grande y sabía que la maldición de los 13 años acabaría con su vida. Es por eso que creó el pacto o la promesa transmemorial, en la cual provocaba que un portador nuevo, es decir, el posterior que le siguió a él y los siguientes de su mismo linaje, en caso de que les entrase la duda, es decir, Karl Fritz tenía la idea muy clara de que eso tenía que estar como él había dictado. Si un portador dudaba o empezaba a pensar otra cosa, tenía la posibilidad de utilizar su poder para querer intentar acceder al retumbar. Es por eso que este pacto provocaba que la persona quedase como en un estado de posesión, que es algo que pudimos ver con Frieda Reis, como si algo la atormentara, que le intentara dejar en paz. Todo esto pasaba porque Frieda tiene una naturaleza diferente de los Reis, no era con una ideología tan fuerte, ya se vio que era como más distintiva. Y esto le podría provocar pues esos dolores de cabeza y esas locuras que acabó viviendo en su mente, al punto de pues perder la cordura. Es por eso que, debido a que era imposible utilizar el titán fundador con una persona de sangre real porque pierde la cordura y hace imposible el retumbar, Sieg Jäger y Eren Jaeger idearon una forma de buguear el pacto, ya que en cierta manera el pacto se activa cuando el mismo cuerpo tiene ambas condiciones, sangre real de los Fritz y la coordenada. Es por eso que, como Eren tiene la coordenada y no es de sangre real, pero Sieg Jäger es de sangre real y no tiene la coordenada, al juntarse el pacto no funciona, es como una especie de error, un bug para hacernos entender. De esta manera los dos pueden acceder directamente a al punto de la dimensión donde se puede activar las cosas y decidir sobre el poder del titán fundador, y la promesa de Cal digamos que no puede funcionar al 100%. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que simplemente descubrieron que en esa dimensión está Ymir Fritz, que es digamos como la intermediadora, y luego está el pilar de la luz. La gracia es que el titán fundador le dice a Ymir la orden y esta va hacia la luz donde se ejecuta al parecer el comando. El problema es que Eren y Sieg entraron en debate porque tenían diferentes ideales. Sieg quería esterilizar a los erdianos mientras que Eren quería salvar a la humanidad destruyendo el mundo cruel en el que vivía. Entonces, al final con todas las cosas se descubrió que la última palabra la tenía Ymir Fritz. Y como ya la última mención, la referencia del retumbar la tierra es idéntica a la de la mitología nórdica que conocemos como el Ragnarok, o el fin del mundo, o el fin de los tiempos. En cierta manera es muy difícil estimar qué es lo que pasaría realmente, porque pienso que tanto si es controlado el retumbar como si no, la destrucción ya va a ser inevitable. De hecho, los colosales podrían simplemente darse la vuelta y acabar con Marley si están siendo controlados, pero si acaban con Erdia, estos acabarán persiguiendo humanos sin parar hasta que sean eliminados. Así que, en cierta manera, sin saber qué pasará, la única voluntad que quedaría sería de que el titán fundador prácticamente pues pueda acabar con ellos, o sea, tenga el poder de acabar con sus vidas, cuando ya crea que todo esto es innecesario. Pero eso es una cosa muy difícil de predecir y solamente nos quedará por ver realmente qué nos ha preparado Isayama para esto. Y básicamente, gente, esto es todo lo que puedo decir sobre el retumbar la tierra. Cualquier pregunta, por favor, dejádmela en comentarios. Y para más explicado lo de siempre, da ideas y por favor, apoyad el canal. Os agradezco mucho todo el apoyo que estáis dando últimamente y nos vemos en más vídeos. Muy buenas y hasta la próxima.